a todos y a todas los amantes de la música, los amigos melómanos y melómanas que hoy día están viendo esta charla ilustrativa que tratará el tema de elementos culturales, emocionales e influencias de la música. Hoy día tenemos un tremendo invitado. Les debo contar que nuestro invitado es licenciado en composición musical de la Universidad de Chile, titulado como profesor de Estado en la Universidad de Chile, académico y profesor en las cátedras de composición, orquestación, organología de la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Valparaíso en pre y posgrado. Ha realizado talleres de creación y música aplicada tanto en pregrado como en posgrado en las facultades de artes. Tuvo a cargo, ¿cierto?, la carrera de semiología sonora en la carrera de cine en la Universidad Arcos y en el diplomado de cine de la Universidad Católica de Chile. Jefe de carrera de la licenciatura en composición musical, coordinador y creador del postítulo Gestión y Administración Cultural en Música, coordinador del diplomado en Dirección Orquestal, integrante del Consejo de Facultad y subdirector del Departamento de Música y Sonología, socio permanente de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, donde ha sido también miembro del Comité de Música Clásica y del Comité Editorial. Ha compuesto cerca de 100 obras en los géneros solista, piano, música de cámara, coral, electroacústico y sinfónico. Ha compuesto música para cine, cortometrajes y largometrajes. Ha participado como jurado en varios concursos de composición y sus obras se han estrenado en Alemania, España, Brasil, Inglaterra, México, Francia, Cuba, Polonia, Hungría, Uruguay, Argentina, Perú, Dinamarca, Lituania, etc. En 1987 fue premiado por la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, ha ganado varias veces el Fondar como compositor, ha sido durante 15 años el director artístico del Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile. En el año 2005 obtiene el premio Altazor como compositor con su obra Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Premio Medalla de la Música de la UNESCO en el año 2012. Premio Nacional a la Música Docta, Presidente de la República. En el 2012 el rector de la Universidad de Chile le entrega en una ceremonia en la Casa Central un premio y reconocimiento formal a su labor creativa. En el año 2013 el premio Domingo Santa Cruz de la Academia. Para nosotros es un gran honor tener a nuestro profesor Eduardo Cáceres. Profesor, bienvenido y buenas tardes. Hola Alexei, muchas gracias por ya no sé qué decir con todo lo que has dicho tú. Te agradezco mucho esta invitación, igual a los organizadores, a ti, a Virginia, nuestro colaborador Luis Felipe y el contacto Leonardo, que han hecho posible este intercambio, digamos, yo le llamo intercambio de ideas en torno a esto que es lo favorito, que es la música. Así que espero que lo que diga sirva de algo. Así que muchas gracias por la presentación. Bienvenido, profesor. La verdad que es un orgullo para nosotros estar con usted acá en este evento, ¿cierto?, que organizó la Comisión de Educación Emocional, que es una comisión del Instituto Nacional compuesta por varios organismos del estamento, UTP, orientadores, convivencia escolar, ciertos profesores, docentes. Esta es la Comisión de Educación Emocional que hace muchos eventos para la comunidad y este es uno de ellos, un taller, ¿cierto?, una charla ilustrativa y cultural. Qué increíble, sí, que el instituto, digamos, el Instituto Nacional esté preocupado de esto, ¿no? Lo encuentro increíble. Muchas gracias, profesor. Profesor, ¿cómo nace este interés por la música? ¿Cómo usted se acerca, ¿cierto?, a la música? Bueno, la verdad es que yo desde niño que estoy relacionado con la música a través, digamos, de mi padre, que era un gran melómano, y mi abuela, que era cantautora, y desde niño que mostré esta inclinación. Mis padres me pusieron muy tempranamente a estudiar guitarra a los 7 años, al conservatorio, y después yo entré a estudiar percusión, también al conservatorio, así que, y de ahí seguí para adelante, estudiando pedagogía en música, licenciatura en composición, haciendo todas las carreras posibles que la institución me podía brindar, claro. Profesor, y en su visión,
¿Cómo es ser músico en Chile, ya sea en su visión de músico popular o músico docto? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo es ser músico en Chile? Bueno, depende. En este momento de pandemia, pero la realidad del músico en este minuto está muy complicada. Porque el músico se perfila básicamente en la relación con el público. En mi caso también yo me he visto bastante afectado como músico, porque no existe la posibilidad de hacer conciertos presenciales, que es lo que uno siempre quiere hacer, ¿no? Hacer conciertos presenciales en un escenario. Así que eso en este minuto está complicado. Ahora, en general, también en Chile existe un apoyo relativo, yo diría, y este apoyo básicamente ha sido también brindado por la sociedad por la SCD a la cual pertenezco, una sociedad que ha beneficiado al mantenimiento, digamos, de nuestra profesión. Así que no es fácil ser músico porque también las transnacionales a veces se preocupan específicamente de lanzar al mercado algunas personas que no necesariamente son las más creativas y finalmente terminamos dependiendo de las transnacionales y no de los talentos, digamos, específicamente, claro. Profesor, cuando yo estaba leyendo su currículum, salía cierto que usted se ha ganado varias veces el Fondar y en experiencia también propia he visto que muchos colegas, amigos músicos y artistas en general dependen de los proyectos. De hecho, hoy en día a los estudiantes de enseñanza media se les enseña, ¿cierto?, a realizar proyectos. ¿Es la manera para que tienen los músicos también de salir adelante? ¿Cuál es su visión con respecto a los proyectos? Mira, en estos momentos de la realidad del país, estamos como en esta situación, digamos, de tener que postular siempre. Es decir, hay que aprender a realizar proyectos. Eso incluso se ha como profesionalizado el asunto de los proyectos. Hay que aprender a hacer proyectos. A veces los proyectos no son tan buenos y alguien se los gana porque sabe hacer un buen proyecto. Es muy importante aprender a hacer proyectos. Es muy importante tomar algunas iniciativas dentro de las instituciones educativas para aprender a hacer proyectos. Porque en general el arte en este minuto se mueve así. O sea, se mueve así, no el arte mismo, sino que el apoyo financiero para poder sobrevivir. Entonces, lo que por un lado es un paliativo, porque no existe tampoco una política cultural permanente, es decir, una política cultural que premie permanentemente a los artistas, comprobadamente artistas con larga trayectoria. Uno tiene que estar permanentemente, digamos, en esta batalla, digamos, de hacer proyectos. Pero por ahora es lo único que hay. Así que yo creo que hay que este, eh, interesarse, digamos, en aprender cómo se hacen los proyectos, claro. Hacer los proyectos. Eso es fundamental. Un buen consejo para la juventud y estudiantes, ¿cierto?, que les gusta la música. Profesor, bueno, este tiempo es para que tú hagas esta charla ilustrativa. Estimados oyentes, ¿cierto? Yo les voy a comentar que nuestro profesor nos dará esta charla en 4 ítems. El primer ítem se tratará sobre problemática planteada en la escucha prejuiciada de los diferentes estilos musicales. Luego, un ítem 2 sobre la relación sonido-silencio. Luego, un ítem 3, aspectos de la dialéctica musical y elementos de la construcción musical que afectan la emocionalidad, la comprensión y lo sensitivo. Y un ítem 4, cosmovisión y cosmogonía del pueblo mapuche central, misticismo y ritualidad de una tradición. Yo les solicito que a medida que ustedes vayan teniendo inquietudes, lo vayan anotando en el chat, porque a mí a través de WhatsApp me llegarán sus preguntas para yo hacérselas al profesor. Profesor Eduardo, todo el tiempo para su charla ilustrativa. Muchas gracias. Bueno, yo diría que una charla ilustrativa, mi querido Alexei, clase magistral me asusta. Disculpando esta situación de
del Zoom, que se manda solo. Ya casi todos hemos tenido problemas con este asunto. No es ahora nomás, está pasando hace mucho rato que estamos con problemas de conexión. Esta realidad nueva, digamos, nos ha afectado a todos. Así que bueno, nos estamos sobreponiendo. Sigamos adelante. Entonces, el primer tema que quiero presentarle a ustedes tiene que ver directamente con el primer título, digamos, que quiero presentarles, que es, aquí como se lee, ¿no? La música se escucha prejuiciada, según la cultura, la sociedad o los aspectos emocionales. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos permanentemente escuchando música, pero no de una manera, por decirlo así, abre comillas, libre. Nosotros cuando escuchamos la música estamos con una serie de información encima. Estamos, sí, que estamos escuchando siempre una música que venía de la familia, de los padres, del entorno social, del colegio, del país, de nuestra cultura, en el fondo. Nosotros, de alguna manera, yo no sé si se ve la proyección, Alexei, ¿sí? Del título, claro. Aquí, tal como dice la proyección, dice, se escucha prejuiciada. Es decir, no somos, de alguna manera, no estamos como abiertos, y esto no es nuestra culpa, sino que se trata de que nosotros culturalmente estamos como condicionados. Y no solamente condicionados por una cultura o por una sociedad, vamos a tener, escuchamos la música, sino que también por el manejo que se hace. No olvidemos que nosotros pertenecemos a una sociedad en donde el capital, en donde el dinero es el que de alguna manera va dictaminando los gustos. Eso significa que tanto los videoclips como la música que existe actualmente está inducida, es decir, está inducida por quienes quieren que nosotros escuchemos esa música. Ahora, esta situación tiene las siguientes problemáticas, que emocionalmente nosotros también estamos acondicionados a escuchar un tipo de música y a emocionarnos con algún tipo de música, porque esto también tiene que ver con la aceptación social. Es decir, si yo escucho tal o cual música, soy aceptado. Soy aceptado por mi entorno, soy aceptado por mis amigos, soy aceptado, ¿no es cierto?, por el ámbito que me rodea. Y si no estoy al día, entonces de alguna manera soy juzgado. Si no estoy al día en escuchar esto o lo otro. Es decir, hay que atreverse de alguna manera a escuchar otras cosas. Fíjense toda la música que viene, que es la llamada world music, o sea, la música del mundo. La música que hacen en África, la música que hacen en Nueva Zelanda, la música que hacen los pueblos originarios, la música que hacen en el sur del Japón, pero no necesariamente la música comercial, la música que se viene haciendo por siglos, digamos, y que pertenece a una tradición. Hay tanta música que escuchar. Sin embargo, lamentablemente estamos como condicionados a escuchar un aspecto así chiquitito de lo que existe en la música, y de alguna manera esto afecta directamente a nuestras emociones. A nuestras emociones en el sentido de que nos condiciona emocionalmente, nos hacen sentir, nos hacen emocionarnos con algo que no necesariamente es o corresponde, ¿no es cierto?, a lo nuestro, a lo que tiene que ver con nuestro interior. Yo quiero presentarles un par de ejemplos que en este caso tiene que ver, por ejemplo, con algo que hemos escuchado seguramente muchas veces, pero que lo relacionamos con cierto tipo de música, pero que también está muy relacionado al cine. Entonces, esto pertenece al prejuicio de no saber o saber si esto es docto o es música de cine o es música de acción, qué sé yo. Quiero que escuchen esto.
Vamos a escuchar un poquito, un ratito, no toda la obra, sino que unos cuantos segundos solamente. Seguramente ustedes deben haber escuchado esto alguna vez y lo relacionan con algo. Aquí hay algo interesantísimo que podemos compartir con ustedes. En primer lugar, esto nos parece, ¿no es cierto?, un ambiente docto. Hay una orquesta, hay un coro, una sala de concierto, no es un concierto de rock, ¿no es cierto?, tampoco es un concierto de música folclórica, no popular. Pero si nosotros miramos esto, obviamente que pertenece al mundo como docto. Sin embargo, fíjense, esta música se ha escuchado lo suficiente como para decir que es popular. Hasta el momento yo he preguntado a muchas personas si ubican esto y mucha gente conoce esto. Eso significa que la música popular, de alguna manera, es popular cuando es popular y cuando no es popular, porque hay mucha música que se le llama popular y no es popular. Se le dice música popular. Pero, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven, pa 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 pa, es muy popular. O la misma novena también de Beethoven es muy popular. Entonces, hay muchas músicas que caen también dentro de lo que es la denominación, ¿no es cierto? La denominación de popular o seria, o música docta, que sé yo, que en este caso tiene una gran cantidad de nombres, ¿no? Pero que en el fondo, en la línea roja, como se dice, de la diferencia entre un tipo de música y otro, no está muy bien definida. Hay música que se llama popular y no es popular, y hay música que no se llama popular y es muy popular. Yo les tengo otro ejemplo acá. Yo no sé si lo han escuchado ustedes, es posible que sí. Ahí va. También es muy popular, pero está dentro de lo que es la denominación docta. Y esto produce obviamente un rango de emocionalidad y un encuentro muy grande si uno escucha, por ejemplo, esta obra completa, esta música completamente. Porque despierta, dentro de lo que es su construcción, despierta una serie de sensaciones emocionales, ¿no es cierto?, al auditor, y que tiene que ver también con lo conocido. Escuchamos un pedacito.
discúlpeme que lo corte, porque estamos dando solamente ejemplos. Aquí tenemos otro caso de música que está denominada como música clásica o música, sin embargo es muy popular. Los conciertos, por ejemplo, los conciertos, si ustedes entran a YouTube, los conciertos donde se toca esta obra que se llama Bolero, de Ravel, se hacen multitudinarios, son multitudinarios, se hacen en estadios, se hacen en plazas públicas, son tremendamente populares. Es como el concepto que nosotros tenemos en Chile, por ejemplo, de la ópera italiana especialmente, ¿no? La ópera italiana especialmente es una ópera que llega a un público popular muy grande en Italia, por ejemplo. Sin embargo, aquí es como música docta. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es docta o es popular? Porque en países como Italia o Francia, la ópera se hace, digamos, en espacios abiertos, la gente salta, la gente grita, como un concierto de rock. Entonces, esa línea, digamos, de diferenciación a nosotros nos puede permitir, ¿no es cierto?, no necesariamente emocionarnos, no necesariamente entrar en el ámbito, digamos, de la definición de nuestros gustos con un prejuicio que está delante de un cierto tipo de música. Yo creo que hay que abrir aquí los oídos. La problemática del sonido a nosotros nos, eh, nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. Unas preguntas un poco, eh, yo diría como eh, trascendentes, claro. ¿Qué es el silencio? Si existe el silencio realmente. ¿Hemos pensado si el silencio existe? El silencio realmente. Fíjense ustedes que en muchos tiempos se ha dicho que el silencio existe, pero solamente en el espacio. Pero resulta que cuando nosotros vemos la Guerra de las Galaxias, escuchamos escuchamos las naves, escuchamos los bombardeos, escuchamos todos los ruidos. Eso significa que se nos contradice a lo que se ha dicho siempre, que en el espacio no hay sonido. Entonces, ¿cómo es la cosa? Porque el cine nos muestra que existe mucho sonido, ¿no es cierto? Existe el ruido y entonces no existe el silencio. Pero también existe el silencio interior. Yo creo que aquí nosotros, como auditores, ¿no es cierto?, de música, cabe la pregunta aquí si el sonido y el silencio nos afecta. O sea, si realmente nosotros somos afectados emocionalmente por el sonido. Y el sonido abarca más que la música, obviamente. El sonido es todo lo que suena, obviamente, es lógico. Porque el sonido son las micros, los perros que ladran, ¿no es cierto?, la gente que habla, el metro, qué sé yo, todo. Pero eso nos afecta emocionalmente, permanentemente. Y cuando nosotros estamos sometidos, ¿no es cierto?, a un nivel de sonido permanente, muy alto, muy fuerte, muy, como se dice, un volumen muy por sobre nuestras capacidades auditivas, nos hacemos un daño emocional tremendo. Nos hacemos un daño muy grande. Y esto, ojo, porque últimamente con esto de usar audífonos, ¿no es cierto?, y ponernos la música a todo volumen, nos estamos haciendo realmente un daño. Ahora, eso nos instala, ¿ya?, en una situación emocional también compleja, porque afecta nuestras emociones el sonido. Entonces, la pregunta es, ¿nos damos espacio para el silencio? Yo les quiero... Miren, fíjense, la música acá, en este ejemplo que les voy a poner, depende completamente del silencio. Es decir, la pregunta es, ¿el silencio es música? Claro, la pregunta es, ¿el silencio es parte de la música o puede ser parte de la música o la música puede ser solamente sonido? Eh, Vean esto y escuchen esto, por favor.
¿qué profundidad existe en esto? ¿Qué profundidad emocional existe en esto? ¿Qué expectación detrás de esto? Hay una expectación. El auditor, en este caso el espectador, queda esperando qué va a pasar. Aquí se produce una expectación, se produce una tensión que obviamente se distiende con el sonido, pero esa tensión se produce a través del silencio. Si yo, por ejemplo, hago un simple ejercicio con mis manos y genero sonido y silencio, puedo generar expectación a través del silencio. Por ejemplo, hago esto. Bueno, esos espacios de silencio que existen a mí me dan pie de tensión, de silencio, para escuchar el sonido. El manejo de la música está muy, muy estrechamente ligado a lo que es el manejo del sonido y del silencio. Si nosotros escuchamos en general y sabemos escuchar, por ejemplo, grandes compositores como los Beatles y otros más, nos damos cuenta que el silencio también tiene una gran importancia. Sin embargo, existe también un tipo de música que nos machaca, diría yo, la cabeza. Esta no es una palabra muy docta, pero es una palabra muy ilustrativa. Nos machaca la cabeza. No nos deja reflexionar. Hay una música actualmente que inunda el mercado que no nos deja reflexionar. Por ejemplo, como este ejemplo que hemos visto recién. Aquí se produce un instante de silencio que nos hace reflexionar. La música es mucho más de lo que uno cree. La música es, cuando la sabemos escuchar en detalle, realmente nos revela verdades profundas. Pero no podemos actuar con ella de una manera pasiva. Tenemos que actuar con la música de manera, obviamente, activa. Quiero pasar al próximo tema, que es la dialéctica musical. ¿Qué significa la dialéctica musical? La palabra dialéctica tiene que ver con la filosofía. La filosofía nos plantea que la dialéctica son los contrarios. Y si ustedes han oído hablar seguramente de la filosofía china u otras, como el yin y el yang, y nosotros mismos podemos comprobarlo que vivimos en una permanente dialéctica, el día y la noche, por ejemplo, el día y la noche. Las pulsaciones del corazón son la sístole y la diástole. La respiración, que es la inhalación y la exhalación. Estamos siempre en ese sistema, digamos, de dialéctica. Este mundo se mueve permanentemente con una dialéctica. Y esa dialéctica entonces parte de la naturaleza. La naturaleza es dialéctica y la dialéctica es naturaleza. Ahora, la música no está independientemente, no existe aparte de esto. Si nosotros hacemos una buena construcción musical, y aquí a los que sienten que tienen un talento musical, fíjense, a los que sienten que pueden construir música, les estoy diciendo, trabajen con la dialéctica, porque la dialéctica es la naturaleza. Y si nosotros trabajamos con la naturaleza, estamos entonces yendo por buen camino, porque la naturaleza lo es todo. Lo que inventa el humano, de alguna manera, es una proyección, pero la naturaleza siempre nos va a mostrar verdades, nos guste o no nos guste. Ahora, la construcción musical, en general, fíjense, tiene que ver con esto, tiene que ver con el principio de oposición. El primer ejemplo que les puse, que es el Carmina Burana, no sé si se acuerdan, que empieza ¡pa! Fortuna, muy grande, y después yo. Ahí hay una dialéctica de intensidad. Primero un tremendo, ¿no es cierto?, cuerpo sonoro, y después un cuerpo pequeñito, pianísimo.
esa construcción es buenísima. Por algo el Carmina Burana, ¿no es cierto?, la ponen en todas partes porque tiene un tremendo efecto, y no solamente sonoro, también es un efecto visual, un efecto audiovisual tremendo, por lo mismo. Con el bolero pasa lo mismo. Y esto obviamente que la dialéctica trabaja directamente en su, ¿no es cierto?, en su manera de construcción en la música con nuestras emociones. Si nosotros trabajamos la construcción musical, ¿no es cierto?, con aspectos dialécticos, vamos a lograr una tremenda comprensión musical, ¿no es cierto?, va a afectar nuestra sensibilidad, y obviamente que esto que tenemos internamente, que es la sístole y la diástole, se va a ver compensada. Se va a ver compensada completamente a través de nuestro sistema emocional. Y vamos a poder ir por un camino más sano mentalmente. Digamos, la sanidad mental en este caso, cuando nosotros manejamos estos elementos, son fundamentales. Yo quiero ponerles un ejemplo acá, que nos demuestra esta sístole y esta diástole en esta música. Tenemos algo tranquilo que prepara y ¡pa! Y de pronto explota. Y en el otro ejemplo es al revés. Pero entonces, esta sístole y esta diástole es lo que produce la emoción, ¿no es cierto?, que de alguna manera mueve y remueve, ¿no es cierto?, nuestros corazones. Aquí va el ejemplo. Piazzolla. Está clarísimo el ejemplo. Se prepara con esta sístole y esta diástole a través, digamos, de este contrario que son la dialéctica musical. El maestro Piazzolla ha sabido manejar muy bien esto, y los grandes compositores en general de todos los tipos de música, la misma Violeta, manejan muy bien esta dialéctica musical, que es la naturaleza. Cuando la música es completamente plana, siempre la verdad es que nos va a dejar ahí en un estado de ingravidez. Nosotros, en ese sentido, creo que tenemos que permitirnos también pensar todos los detalles en que está construida la música, y no me refiero a pensar intelectualmente, sino que sentir, pensar a través del sentir. Puede sonar medio raro, pero el sentimiento de alguna manera nos hace pensar, y el pensamiento nos hace sentir. Y eso a través de la música resulta fantástico. Se los doy firmado. Quiero presentarles otro ejemplo. Seguramente ustedes pueden ubicar a Rosalía. Es un ejemplo magnífico, digamos, también de dialéctica musical, de preparación, de contrarios, de sístole, de diástole, de pulsación del corazón, ¿no es cierto? Ahí va.
Ahora viene entonces el punto dialéctico, el contraste de lo anterior, el contraste de lo anterior. Y ahora esta Rosalía, ¿no es cierto?, sabe manejar muy bien esta dialéctica musical, ¿no? Pasa a otro plano. La música tiene muchos planos, planos de intensidades, por ejemplo, planos de altura, planos de ritmos, planos en el fondo los parámetros del sonido son 4 básicamente, pero planos de timbres, de colores, muchos planos. Entonces, a través de esos planos nosotros podemos obviamente que manejar esta situación. Respecto de lo que es la audición variada y con el fenómeno de la dialéctica que es en el fondo yo diría que es como la naturaleza misma. Quiero pasar ahora al próximo tema que tiene que ver con mi música, que me han pedido que hable un poquito de alguna de mis obras. Yo he trabajado básicamente el rescate de la música de los pueblos originarios y me he dedicado básicamente a estudiar en profundidad los aspectos socioculturales que trascienden en la emocionalidad y que están intrínsecamente, digamos, ligados a la cosmovisión, en este caso del pueblo mapuche. Durante muchos años he trabajado con un poeta que somos muy amigos, se llama Licura Chihuailaf, con quien trabajamos hace 20 años aproximadamente o más en esto, construyendo música y poesía juntos. Quiero presentarles un primer trabajo que yo compuse hace un tiempo y que la interpretación corre a cargo de la UNTREF, la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires. Se la voy a presentar. Ahí va.
Bueno, lo que les presenté acá previamente se llama Cantos Ceremoniales para Aprendiz de Machi. Eh, lo tengo en diferentes versiones y les quiero presentar otra versión. Esta es más actuada, digamos, esta es más performática. Eh, la Universidad 3 de Febrero quiso hacer una acción performática también con esta obra. Pertenece a un trío de obras. Pero les quiero presentar una versión que yo también hice, que es rockera. Son los mismos cantos ceremoniales, pero con 10 guitarras eléctricas, 2 bajos y una batería. Y un coro, por supuesto, pero tomando elementos del rock. Y ahí, todo lo que se pueda decir de mí como músico docto o clásico no sirve mucho. Así que les voy a presentar este trabajo ahora, eh, que son los cantos ceremoniales para aprendiz de Machi, eh, pero en versión... Ah, no, esta es otra. Ahora viene. Aquí está. Bien, aquí estamos presentando esta obra que era la misma en 2 versiones respecto a mi trabajo. Tengo algunas preguntas acá que me han salido en el chat. Encantado. Mire, me preguntan esto. Me está preguntando, dice, ¿es correcto hablar de música de concierto como música culta? Yo creo que es correcto e incorrecto a la vez, porque por ejemplo un concierto también puede ser de música rock. Un concierto, por ejemplo, lo que mostrábamos de Sting, cuando viene un grupo rockero también da un concierto. La palabra concierto es muy amplia. La palabra concierto no está solamente limitada a la música docta o música clásica. El concierto es una palabra, digamos, amplia, lo suficientemente amplia para en donde caben todas las músicas. Claro, así que no es privativa, no es privativa de la música docta. No, no lo es. Por cierto que no lo es. Y es mucho más complejo cuando hablan de música culta. Bueno, eso es más complejo todavía. La verdad es que la música culta, todas las músicas son cultas. Claro, ¿qué es culto? ¿Cuál es la música culta? Todas las músicas son cultas. ¿Por qué? Porque si analizamos la palabra culta, es una palabra muy simple. Pertenece a una cultura. Y todas las culturas tienen música y nuestra cultura tiene música. Por lo tanto, no podemos decir que
cultura que vale o que vale más es no sé cuál. Es decir, poner ese rango de cultura a una música y decir que es superior a otra porque es más culta, yo creo que ahí tenemos problemita, digamos, de neocolonialismo. Exactamente, exactamente. Bueno, escuchando su charla, profesor, y con respecto a la relación sonido y silencio, me acordé de John Cage y de su obra famosa 433, Sí, que son 4 movimientos donde el pianista se sienta en el piano y son eh, minuto y tanto, ¿cierto?, de cada hora donde es puro silencio, es todo claro, silencio, claro. Ahí es la todo música es silencio, silencio, es puro silencio. claro. Y con respecto a la emocionalidad en la música, es cierto, como la música, ¿cierto?, nos genera, en esta Dios Nonino, ese violín es un llanto, ese violín es un Claro, llanto, es un claro. llanto. Y de hecho, me acordó también de otro llanto famoso también del concierto, ¿cierto?, del movimiento número 2 de Joaquín Rodrigo, ¿cierto? Ay, no se me fue en este momento el nombre de Joaquín Rodrigo. ¿El concierto de Aranjuez? Concierto de Aranjuez. Al finalizar, me acuerdo que mi profesor de música, que hablábamos de ese violín que se iba en armónico, era una dedicación a, al hijo bebé que no alcanzó a nacer, porque ellos como no fueron padres finalmente y parece que se les Ya, murió un bebé. Entonces nos recordaba que ahí estaba la pena, ¿cierto?, de Joaquín Rodrigo, yendo como el alma de su bebé se iba al cielo. claro. La emocionalidad en la música está presente, profesor. Absolutamente. Absolutamente. Y también tenemos que saber cómo escuchar finamente, como se dice. Escuchar finamente es saber escuchar hasta el último detalle. Eh, Hay personas que tienen más talento, más facilidad para eso. Otras que no tanto. Digamos, de escuchar hasta la última detalle de un instrumento, de todo lo que se está haciendo, de todo lo que está sonando. Y eso obviamente que produce más emoción. La audición fina, como se diría, es algo que hay que cultivar. A uno nadie le va a enseñar eso, a menos que, digamos, de alguna manera alguien se preocupe como de hacer un trabajo de ir a través de distintos ejemplos, tratando de escuchar lo que está detrás. Pero la capacidad de audición de cada uno es muy distinta, es muy diferente en todas las personas. Y nos produce a todos, obviamente, que emociones diferentes. Pero nosotros tenemos que tomar esa emocionalidad y tenemos que aprovecharla de una manera constructiva, porque ustedes saben que el manejo de las emociones es muy complejo. Hay personas que manejan sus emociones de una manera muy nociva, pero en este caso, digamos, a través de una buena música, y yo no digo, y ojo, que quiero decir definitivamente, la buena música no necesariamente es la música que se dice a veces que es la buena música, que es la Exacto. música clásica, la música docta. No estoy despreciándola de ninguna manera, yo vengo de ese mundo, yo estudié en el conservatorio, soy profesor en la universidad de lo mismo, pero he aprendido durante mucho tiempo a que todas las músicas bien hechas tienen un valor profundo. Eh, Incluso también este concepto que existe de la música, que a veces no es música desde el punto de vista estético, como por ejemplo la música de los pueblos originarios, que ellos la usan como un medio, digamos, de transporte o de transmisión o de contacto De con su, conexión. de conexión, que no tiene un fin estético, Exacto. como en la cultura occidental europea, ¿no es cierto?, que tiene un fin estético. No, la música tiene otros fines, entonces se usa para otras cosas. Entonces no podemos tampoco nosotros de ninguna manera, y eso es un error de muchas personas, de decir, no, la música de los indígenas es una música pobre. Claro, o sea, si no se entiende desde ese punto de vista, se tiene que entender desde el punto De de su vista como visión, de su contexto. claro, de su contexto. Toda la música tiene un contexto. Claro. Obviamente que, claro. Profesor, mire, Ángel Jiménez da las gracias por la charla. Otros comentarios: dice hermosas formas de fusionar la música de los pueblos originarios. Eh, Dice, hay una pregunta: ¿cómo le llamaría al estilo de música que usted compone, profesor?
Wow, ni siquiera yo sé. Mira, yo estoy dentro de los compositores llamados de música contemporánea. Es muy amplio, porque yo diría que la música contemporánea no es una sola, sino que son las músicas contemporáneas, y actualmente hay muchas tendencias. Y yo me formé en el conservatorio, estudié durante mucho tiempo la música, digamos, llamada clásica, y con el tiempo me fui interesando en otras músicas, obviamente, y fui estudiándolas lo más profundamente posible y produciendo esta fusión. Yo creo que Latinoamérica es especial como continente, producir fusiones culturales. Nosotros estamos, deberíamos tener la mente lo suficientemente abierta como para poder fusionar en este minuto, ¿no es cierto?, las distintas músicas. Y no centrarnos en una sola. Por ejemplo, hay gente Claro, que escucha solo claro. reggaetón. Yo no entiendo por qué escuchan solo reggaetón, si, habiendo tanta música. Este, Claro. entonces, tenemos este continente que es riquísimo, ¿cierto? Imagínese usted toda la música que hay, el tango en Argentina, toda la música centroamericana, toda la música caribeña, Brasil. ¿Para qué les nombro todas las músicas que hay? Si ustedes Increíble. saben. No, una riqueza tremenda en nuestra América Morena. Profesor, hay un comentario y una pregunta. Dice, ¿qué siente de algún instrumento en especial que pueda provocar emocionalidad con respecto a otros? ¿Hay algún instrumento de su preferencia? Entonces le está preguntando por si usted tiene algún instrumento de su preferencia y qué instrumento provocaría emocionalidad o un mayor rango de emocionalidad. Bueno, eso la verdad es que es muy personal. Yo puedo decir lo que a mí me emociona, pero yo no puedo decir cuál es el instrumento que produce más emoción. Depende cómo se toque, depende ¿no es cierto?, cómo se interprete. A mí en general, todo lo que es el mundo de la percusión me produce una emoción especial. Todo lo que es el mundo, digamos, del ritmo, digamos, es algo que me produce situaciones especiales desde el punto de vista de la emoción. Ahora, ¿por qué? Porque siento que está muy ligado al ritmo o al tiempo del corazón. El corazón también tiene sístole y diástole. El corazón también tiene una tensión y una distensión. El corazón hace tum, 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 tum. O sea, un golpe fuerte y uno leve. Y el leve es la tensión y la distensión es el otro. Y eso me llega profundamente al corazón. Entonces, esa Claro. emocionalidad es... Profesor, dicen otra pregunta acá. ¿Hay un límite de fusiones de estilos musicales? No, no hay un límite. Yo creo que esto es ilimitado. De hecho, yo tengo otras músicas, no tuve el tiempo de mostrar otras, por esto porque el Zoom, digamos, nos está poniendo algunas restricciones, pero no hay límite. Es decir, fusionar es como la cocina. Cuando una persona cocina con receta, bueno, cocina lo que hay, eh, pero, pero cuando se cocina con creatividad, uno puede fusionar muchas cosas. La comida hindú, por ejemplo, no Claro, sé si han comido comida hindú, tiene una cantidad de cosas pero increíbles. claro, Ahora, si comemos solamente papas cocidas, bueno, claro. es solita, pero nosotros Bueno, podemos, y todas las combinaciones nos llevan a otro mundo. Si o la rica nosotros, música de nuestros hermanos, perdón, la gastronomía de nuestros hermanos peruanos, por ejemplo, que es tan riquísima, variada y los mismos ingredientes nuestros, pero ellos la hacen claro, mejor. claro, porque ellos la fusionaron con los orientales. La comida peruana tiene fusión Peruano. claro. Entonces, si nosotros comemos palta, tiene sabor a palta. Si nosotros comemos tomate, tiene sabor a tomate. Pero si nosotros mezclamos palta con tomate, ¡pap!, aparece el guacamole, que es otra cosa. Es otra Y con, cosa. es otra cosa. Y con la música pasa lo mismo. Si nosotros fusionamos esto con esto otro, podemos lograr, fíjense, con la dialéctica, con la sístole y la diástole, podemos lograr resultados increíbles. Claro, pensar la música, Mira, sentirla, construirla también y escucharla. fusionar. No hay Claro, la límite. fusión. No, y este continente es el continente de la fusión.
El continente latinoamericano es el continente de la fusión. Y nosotros no tenemos un gran peso encima, histórico, que tenemos que rendirle culto, digamos, a una tradición como en Europa, por ejemplo. Nosotros tenemos una gran libertad de fusionar, para fusionar y seguir adelante. Tenemos mucho camino todavía. Profesor, me preguntan, ¿qué piensa cuando compone música? Yo diría que más que pienso, siento. Más que pienso, siento. Mi proceso composicional es el siguiente. Yo primero tengo mi método. Todos tenemos un método distinto. Le hago mucho caso a la audición interna, que se llama. Empiezo a construir la obra adentro y recurro a mi memoria y le empiezo a construir, la empiezo a escuchar. Muchas personas tienen la capacidad de poder escuchar una música internamente o reproducir una canción o escucharla enterita. Eh, yo empiezo a escuchar, bueno, aparte de otras músicas también, la mía, empiezo a construirla. Y una vez que ya la tengo construida completa, a través de lo que también tiene que ver con el fenómeno de la construcción, el uso de la dialéctica, la emocionalidad, que es muy importante en el fenómeno de la creación. Una vez que la tengo armadita, ahí voy y la escribo. Recién ahí, cuando ya la tengo lista. Genial. Claro, claro. Genial, profe. Profesor, ¿conoce Pink Floyd? Porque hay una pregunta acá con Pink Floyd. Pink Dice, Floyd, claro. ¿conoce algo de la obra Atom Head Mother del grupo Pink Floyd? ¿Qué opina? Atom Head Armada. Pucha, es que no me sé los títulos. Es que yo conozco de El lado oscuro de la luna, después la otra, la de los remos, después conozco la muralla. Claro, la de Wall. Conozco esas cosas, pero ese no, como con el nombre no lo ubico. Pero seguramente tengo que haberlo escuchado. Yo soy un gran admirador de Pink Floyd. Del lado oscuro de la luna, que era como del año 70. Yo era cabro chico y yo ya admiraba a Pink Floyd. Sobre todo el disco, la carátula, el vinilo, con ese triángulo, ¿sí? Ese rayo. Profesor, dice acá, es necesario vivir, dice. Mira, es necesario vivir las cosas para poder crear música. ¿Necesario vivir la música? ¿Cómo? No entiendo. Es necesario vivir las cosas, me imagino que tener experiencias. Ya. Yo creo que por ahí va la pregunta, ¿es necesario vivir las cosas para poder crear música? Yo creo que vivir la vida, tener experiencias, diferentes experiencias, por ello yo creo que va la pregunta. Yo creo que sí, fíjate. O sea, yo creo que la vida en general te va llenando de... Es que eso tiene que ver con las emociones. De nuevamente caemos ahí. Tiene que ver con que te va llenando, te va nutriendo. El vivir la vida te va nutriendo de diferentes tipos de emociones. Entonces, eso de alguna manera te va conformando un ser. Y ese ser que te va conformando a través de lo que es la creación, tú puedes ir, ¿no es cierto?, inventando mundos nuevos, que en este caso son los mundos de la música. Tú puedes, claro, porque si tú no tienes una vivencia interior o no tienes vivencias interiores, difícilmente puedes construir algo. Es decir, uno tiene que ir teniendo un piso, una base. Ahora, esas experiencias pueden ser de todo tipo, digamos, pueden ser buenas o malas, pero yo creo que a uno lo van nutriendo las emociones, la vida, y con esas emociones uno se va conformando también un ser creativo. Claro. Profesor, me están pidiendo un favor aquí especial. Dígame. Dice, necesita una colega un saludo del profesor para su hija. Ya. El saludo al colegio San Carlos de Quilicura y en especial al cuarto básico D. Le repito, colegio San Carlos de Quilicura, cuarto básico D. Bueno, el cuarto básico D creo que se merece el gran saludo del Colegio San Carlos de Quilicura. Yo creo que es una oportunidad, digamos, para poder estar conectados y poder de alguna manera humildemente entregar este saludo y estas músicas que espero les hayan llegado a este curso, ¿no es cierto?, a este cuarto de San Carlos de Quilicura. Bienvenidos y gusto en saludarlos. Un gran saludo. Muy bien, profesor, muchas gracias.
Eh, Nuevamente, ¿cierto? Agradecido por tener su tiempo, entregarnos sus conocimientos y enseñarnos, ¿cierto? Su visión de la música. Amigos melómanos, melómanas, estamos llegando al fin de nuestra presentación. Profesor, no sé si quiere decir algunas palabras antes de cerrar. Solamente a mí me queda agradecer, Alexei. Quiero agradecer al equipo que han sido realmente muy generosos, a Virginia, a ti, Alexei, a Luis Felipe, a Leonardo, que han sido los que yo he tenido como al frente siempre trabajando en esto. Eh, Admiro mucho el trabajo que se hace en el Instituto Nacional, el trabajo que hacen ustedes, y encuentro que este espacio que han generado yo creo que es de una máxima generosidad. Así que solamente puedo decir agradecimientos, nada más. Y realmente los felicito de corazón. Muchas gracias, profesor. Y a ustedes, estimados oyentes, amigos y amigas del Instituto Nacional, gracias por acompañarnos. Gracias, cierto, a la Comisión de Educación Emocional por generar estos espacios para nuestra comunidad. Un gran abrazo a todos y que estén muy bien. Nos vemos para la próxima. Atentos. Chao, chao.